tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa en el que conocemos acerca de las realidades de la iglesia que sufre y que pasa necesidad en el mundo. Hoy en particular vamos a estar abordando un tema de particular importancia para América Latina. Y es la presencia de los movimientos pentecostales, las iglesias pentecostales y en muchos casos esa labor de proselitismo que se da dentro de las comunidades católicas. Uno de los grandes retos pastorales a los que se enfrenta la Iglesia Católica en América Latina. Y para poder abordar este tema, tenemos hoy aquí el gusto de contar con la presencia del padre Roberto Rueda, que acaba de terminar estudios precisamente sobre este tema. Padre Roberto, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. El gusto es mío poder estar contigo y poder hablar sobre este tema tan interesante y tan actual. Padre, usted acaba de terminar sus estudios de doctorado y con un tema muy particular acerca de esta relación entre el movimiento pentecostal, las iglesias pentecostales y la Iglesia Católica. Y en particular usted escogió un seminario protestante para hacer estos estudios. ¿Por qué? Bueno, estoy estudiando el tema, estoy estudiando todavía, no termino de concluirlo, el tema de diálogo entre Iglesia Católica y pentecostales. Es un tema visto dentro de la Facultad de Teología y concretamente la especialidad en ecumenismo. Para mí fue un tema muy emocionante y que me trajo una inquietud muy grande, especialmente cuando estuve de misionero en Brasil y en Filipinas. Veía un crecer y un florecer de muchísimos grupos, como tú decías, pentecostales, y me cuestionaba muchísimo ¿por qué? ¿Por qué logran crecer tantos? ¿Por qué logra expandirse tanto? Y sobre todo, ¿por qué están creciendo con miembros de la Iglesia Católica? Entonces, cuando tuve la oportunidad de volver a Roma para hacer mis estudios, dije, ok, voy a afrontar este tema. Es un tema teológico y es un tema pastoral y además súper actual. Empecé a estudiar sobre el movimiento pentecostal, empecé a estudiar sobre su historia, sobre su teología, sobre su presencia en diversos países y cada vez se me hizo muchísimo más emocionante. Dije, bueno, no puedes quedarte solo con estudiar a los protestantes en un libro, estudiar a los protestantes en una biblioteca, estudiar a los pentecostales solamente de teoría. Y se me ocurrió la idea, yo creo que inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, de ¿por qué no te vas a un lugar donde aprendas de boca de ellos cómo interpretar la Escritura? ¿Cómo interpreta un pentecostal la Escritura, un evangélico la Escritura? ¿Cómo hacen teología? También cómo hacen sus cultos, cómo se reúnen, etcétera, etcétera. Y decidí entonces buscar una universidad justamente que me pudiera dar esos elementos, esas herramientas que yo estaba necesitando para mi tesis doctoral. Elegí una universidad que está en Pasadena, en California, llamada Fuller Theological Seminary. Es una universidad evangélica multidenominacional, no es de una denominación en concreta, sino de varias denominaciones. Se me hizo una buena opción porque era muy equilibrada. Hay universidades que tienden a ser un poco más liberales y otras que tienden a ser bastante fundamentalistas. Fuller para mí es una universidad, y no solo para mí, dentro de todo el mundo evangélico. Tiene mucho esa reputación de ser muy inclusiva en cuanto a las diversas denominaciones. Muchísimo, muy respetuosa, muy seria a nivel académico, y aunque propiamente no decimos que los pentecostales son evangélicos, pero están dentro de la misma corriente. Entonces fui allí, pude participar en las clases, pude participar en las reuniones, pude tener convivencia con pastores, porque la mayoría de los estudiantes son pastores o preparándose para ser pastores de diversas denominaciones. Muchas de estas denominaciones evangélicas tocadas por la corriente pentecostal, carismáticas. Ahora, pues ya estamos hablando aquí de las iglesias pentecostales, asumiendo que sabemos de qué hablamos. ¿Hay manera de definir qué es una iglesia pentecostal, qué es el movimiento pentecostal? El movimiento pentecostal propiamente dicho, pentecostales clásicos, nacen al inicio del siglo pasado, 1906, justamente en las inmediaciones de Los Ángeles, en Azusa. Pero no nacen de la nada, tienen todo un
un pasado a sus espaldas que va preparando este revival, este renacer, este renacimiento, ¿no? Los pentecostales no son una sola denominación, es, por así decir, toda una galaxia, o mejor, todo un movimiento del Espíritu Santo. Ellos lo ven así, yo también lo veo así. Y ese movimiento del Espíritu Santo toca de muy diversas maneras muchas denominaciones evangélicas, pero no solo evangélicas, sino de otro tipo de protestantes, incluso de ortodoxos, y también toca la Iglesia Católica. Es el famosísimo movimiento carismático católico. ¿Qué es lo específico del mundo pentecostal carismático? La fuerza y la presencia del Espíritu Santo. Esa fuerza y presencia del Espíritu Santo que hace ver la Escritura, acercarse a la Escritura, acercarse a la fe cristiana con nuevos ojos. Es como en el decir de ellos, es como si los cristianos hasta este momento pues seguían a Jesús, eran como los discípulos que seguían a Jesús, los apóstoles que seguían a Jesús, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. El movimiento carismático, la corriente pentecostal, quiere justamente enfatizar eso. Ha venido Pentecostés, el Espíritu Santo está con nosotros. La historia de la Iglesia previa, sí, era seguir a Jesucristo, era seguir al Señor, era amar al Señor, pero faltaba algo. Claro que tenían el Espíritu Santo, claro que creían en el Espíritu Santo, pero no de una manera tan fuerte y tan viva. El movimiento pentecostal, entonces, toca de una manera especialísima la presencia y la acción del Espíritu Santo en un cristiano. Es curioso que lo plantee de esta manera, Padre. Nosotros, los católicos, hablamos de que el inicio de la Iglesia Católica es precisamente el día de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo y cuando los discípulos salen a evangelizar. La manera en la que usted me lo expresa parece ser inclusiva, es decir, de que no hay una diferenciación entre unos y otros. ¿Es así? Bueno, cuando dices que la Iglesia comienza el día de Pentecostés, tienes razón en cierto sentido. O sea, la Iglesia empieza desde antes. La Iglesia la viene a formar Jesús desde antes. Por así decir, el día de Pentecostés es como si diera el Señor el banderazo a la Iglesia, la plenitud, pero la Iglesia sale de la cruz, sale del costado abierto del Señor. La redención y la Iglesia misma sale de ahí. Pero ya desde antes la Iglesia está formada, desde que el Señor llama a sus discípulos. Está ya formando la Iglesia. Iglesia, eclesía, quiere decir eso, llamados, convocados por el Señor. Y nos podemos ir más atrás, incluso la Iglesia ya nace desde la primera comunidad de Israel, desde el pueblo escogido. El Señor va llamando, convocando. Lo llamaban justamente el Cajal, la Iglesia, la convocación de los hijos de Israel, ¿no? O sea, la Iglesia viene desde Adán, por así decir. La Iglesia que el Señor nos trae, la Iglesia que Cristo nos trae, nos viene con Jesucristo, con la encarnación de Cristo. Pienso que no es tan correcto decir que nace en una fecha determinada a una hora determinada. No sé, a las 10 de la mañana del día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu Santo, ahí nace la Iglesia. La Iglesia nace desde antes, ¿verdad? Y la convocación, ese nuevo pueblo de Dios, ya lo empieza a formar Jesús desde antes, desde que empieza a convocar, eclesía, a sus apóstoles, a sus discípulos, a su seguimiento. El cristianismo es justamente eso. Es la convocación de los que seguimos a Jesús. Hay diversas ramas en el cristianismo y es doloroso, ¿no? Ver diversas denominaciones tantas veces en lucha, tantas veces como adversarios, pero en el fondo todos somos seguidores de Cristo. Y fíjate qué cosa tan bonita. Cuanto más lejos estamos de Cristo, más lejos estamos entre nosotros. Cuanto más nos acercamos a Jesucristo, más cerca estamos entre nosotros. Lo mismo pasa con las iglesias o las denominaciones o las comunidades eclesiales. Cuanto más distantes están de Jesucristo, más distantes están las unas de las otras y más conflictos hay. Cuanto más nos esforzamos por llegar a Cristo, unirnos a Cristo, dejarnos convocar por Cristo a ser una iglesia, también estamos más cerca entre nosotros mismos. Qué bueno que lo presenta de esta manera, Padre, porque otra de mis preguntas era precisamente ¿cómo debemos ver nosotros a estos movimientos pentecostales? ¿Los debemos ver como nuestros hermanos? ¿Los debemos ver como colaboradores en la historia de la salvación? ¿Los debemos ver como competidores?
o los debemos ver como enemigos? ¿Cuál es la manera realmente adecuada de verlos a ellos? Tanto los pentecostales como cualquier otro cristiano los vemos como hermanos. Un hermano que tiene la fe en Cristo. Un hermano que ama y adora al Padre. Es cierto, este caminar, esta iglesia convocada por Dios, tiene un elemento humano también. No solo es bondad divina, sino tiene elemento humano y muchas veces se da la fricción, muchas veces se da el roce, muchas veces se da la oposición e incluso la contrariedad. Al pentecostal lo tenemos que ver como un hermano y a la vez lo tenemos que ver como una oportunidad y un reto. Este movimiento pentecostal nos puede enseñar mucho a nosotros católicos. Nos puede enseñar a amar más a Dios, nos puede enseñar a tener más celo. Siempre podemos aprender de todos, pero muy especialmente de aquellos que están siguiendo a Jesucristo. Y además un reto, y es lo que a mí me movió muchísimo a estudiar y a especializarme en esto. Especialización no solo de estudio, sino también de trabajo pastoral, ¿sí? Me movió lo siguiente: yo estuve de misionero, te había dicho antes, en Brasil por unos años, luego en Filipinas también un tiempo, en México por 10 años, y especialmente en Brasil vi con gran asombro que muchos católicos dejan su fe católica y se hacen evangélicos y muy concretamente se hacen pentecostales. Hace 30 años el catolicismo era el 90 y tantos % en Brasil. Actualmente es el 70%. En Guatemala, hace 30 años el 90 y tantos % era católico. Actualmente es el 50%. Y esos que han dejado de ser católicos, la mayoría han pasado a ser pentecostales u otras iglesias evangélicas, pero especialmente pentecostales. El pentecostalismo actualmente es la denominación cristiana de mayor crecimiento en todo el mundo y muy especialmente en el Gran Sur, en el sur del globo, ¿no? América Latina, África, India, Filipinas. La mayoría, especialmente en América Latina, la mayoría de los que se hacen pentecostales vienen de la Iglesia Católica. Eso a mí me chocó, eso a mí me movió, eso a mí me hizo preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué un católico está dejando la Iglesia Católica? ¿Por qué un católico se va al pentecostalismo? ¿Y su respuesta es? Mi respuesta es, no tengo respuesta todavía, voy a estudiar. Esa fue mi respuesta. Mi respuesta primera podía haber sido, nos roban las personas. Yo he escuchado muchísimo eso. Engañan a las personas, roban a las personas, les mienten, se aprovechan de ellas. Podría ser que en algunos casos sea cierto. Yo preferí, antes de dar una respuesta, estudiar bien ese fenómeno, tanto en libros como en sus propias universidades, como también en sus lugares de culto, en sus parroquias, por así decir, en sus grupos, en sus denominaciones. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué un católico se siente insatisfecho? Y eso es un reto para los pastores católicos y para toda la Iglesia Católica. Es muy fácil decir, nos engañan, se aprovechan de las personas, etcétera, etcétera, pero es más difícil decir, quizá nos está faltando algo en la pastoral. Quizá no estamos ofreciendo a nuestros hermanos católicos todo lo que se merecen. Y eso es algo muy típico en lugares como América Latina. América Latina primero cuenta con un número reducido de sacerdotes, no abarcan para todos. Si uno va a una ciudad grande de América Latina, las misas dominicales están llenísimas, 500 en una misa, llega la siguiente misa después de una hora, otros 500, con un sacerdote. ¿Puede atender a todos pastoralmente? Muchas veces no. Muchas veces no tiene el tiempo, no tiene la fuerza o no ha formado el equipo o lo que sea para dar una acogida a esas personas, dar una acogida cálida en el corazón, que se sientan familia, que se sientan convocados, que se sientan que pertenecen a esa iglesia. Y no puede dar entonces tampoco una instrucción. Nuestros católicos en general, en el sur, en todas partes cada vez más, pero en el sur estamos hablando de América Latina, ahora del sur de África, también de Filipinas, tienen una carencia grandísima de formación católica, una carencia grandísima de doctrina. Y fíjate que es justamente eso, es el terreno abonado para que crezcan
estas denominaciones. No puedo dejar de mencionar, padre, lo que pues podríamos definir como anticatolicismo, es decir, muchas veces en esa labor de convencimiento o proselitismo, quiero evitar un poquito el término porque a veces suena un poco derogativo hablar de proselitismo más que de evangelización, pero... ¿Un paréntesis? ¿Me dejas un paréntesis? A ver, mira, ¿sí? El tema que estoy estudiando concretamente en mi doctorado, que estoy presentando, es diálogo entre Iglesia Católica y pentecostales, pero diálogo oficial. Estamos ahora en la quinta fase de ese diálogo. Empezamos en 1976 y la última fase terminó en el 2007. El diálogo fue hacerse cristiano, ese es el tema de este diálogo, con un documento maravilloso final llamado On Becoming a Christian. Hacerse cristiano, ¿cómo hacerse cristiano? ¿Quién participa en este diálogo? En este diálogo, es un diálogo bilateral, participa por una parte el Consejo para la Unidad de los Cristianos, de parte de los católicos, y por otra parte algunos pastores y denominaciones pentecostales. No es el pentecostalismo unido en general, porque no existe un órgano que asimile todas las denominaciones pentecostales, pero algunos de los pastores o algunas de las iglesias mandan sus representantes. ¿Okay? El quinto diálogo es el que estoy estudiando, cómo hacerse cristiano, y esa pregunta viene del cuarto diálogo. El cuarto diálogo fue un diálogo muy fuerte. Se llamaba proselitismo y evangelización. Muy fuerte, porque la Iglesia Católica fue, a inicio de los 90, finales de los 80, la Iglesia Católica les dice a los pentecostales, oigan, están haciendo ustedes labor evangélica, están evangelizando en los católicos. Eso no es evangelizar, eso es hacer proselitismo, porque ellos ya han recibido a Cristo. Claro. Los pentecostales dijeron, sí, estamos haciéndolo, pero para nosotros es evangelización, no es proselitismo. Porque estos católicos realmente no han recibido a Cristo. Fueron bautizados, pero no confesaron a Cristo. ¿Verdad? No viven como cristianos. No han recibido al Señor en sus vidas y su vida no ha cambiado y está transformado. Entonces de ahí nace el quinto diálogo. Bueno, entonces, ¿qué entendemos cuando uno se hace católico, cuando uno se hace cristiano? ¿Qué es solo la fe, o es la fe y el bautismo, o es la conversión también? Bueno, este diálogo es maravilloso. El caso es que, como decías, la mayoría de los nuevos pentecostales vienen del catolicismo. Y eso crea una situación que a veces es un poco dura y difícil. Muchos de esos católicos convertidos en pentecostales tienen de alguna manera que justificar su paso. ¿Por qué abandoné la Iglesia Católica? Ellos no van a decir, pues yo abandoné la Iglesia Católica, es muy buena, estuvo muy bien, pero me fui, cometí un error. No, ellos dirán, hay carencias en la Iglesia Católica. Entonces, normalmente un ex-católico nuevo pentecostal suele tener una actitud negativa contra la Iglesia. Y más negativa conforme es menor el conocimiento de la fe. Cuando yo estaba en la universidad, el diálogo con profesores, el diálogo con estudiantes, el diálogo a nivel académico era bastante fluido, era bastante respetuoso. Puedo decir que nunca me sentí agredido allá en la universidad, en Fuller. Nunca me sentí incómodo, me sentí muy bien. Sabían que yo era sacerdote, sabían que era sacerdote católico. Les sorprendió muchísimo en un primer momento, pero siempre con un respeto enorme, grandísimo. Salí de ahí con muchos amigos, con buenos amigos, con una experiencia enriquecedora. Ahora, en este diálogo, digo que evidentemente es de un gran valor y es un mandato de Cristo, ni más ni menos, hay verdades que son, pues no son negociables y que son irrefutables. Por ejemplo, todo parte de lo que ellos no reconocen dentro de su credo, dentro de su fe, como pueden ser la Eucaristía, algunos de los sacramentos, el valor de la presencia de María dentro de la Iglesia y en la historia de la salvación, el sacerdocio mismo, en fin, todo lo que sabemos. ¿Cómo entonces poder entablar este diálogo cuando faltan estas verdades tan importantes, Padre? Mira, hay diversos tipos de diálogos.
diálogos, por ejemplo, oficiales, digo, de la Iglesia Católica. Hay algunos diálogos que buscan directamente la unidad institucional. Por ejemplo, el diálogo que mantiene la Iglesia Católica con luteranos, el diálogo que mantiene, por ejemplo, con ortodoxos. El fin que se busca es la unidad, formar una sola iglesia. En estos diálogos con los pentecostales, lo primero que se dice en los primeros números es: la finalidad de estos diálogos no es la unidad. Curioso. La finalidad de estos diálogos es el conocimiento y respeto mutuo. Fíjate qué curioso. O sea, la Iglesia Católica no habla o no dialoga con las demás instituciones solamente buscando la unidad. Claro que todos queremos la unidad. El Señor nos dijo que todos sean uno y procuramos la unidad, procuramos que haya un solo rebaño y un solo pastor, por supuesto. Pero actualmente el diálogo con los pentecostales no está todavía en el punto de poder decir: vamos los dos, pentecostales y católicos, a buscar la unidad, a buscar ser uno, una unidad institucional. No. En este momento, y llevamos desde el 76 hablando, hasta la fecha todavía, el diálogo pretende el conocimiento mutuo, el respeto mutuo y el amor mutuo. Todavía no se habla de una unidad. O sea, la Iglesia Católica busca esto, y estos pentecostales que están en diálogo con la Iglesia Católica también buscan eso. Buscan conocer mejor a la Iglesia. Buscan saber mejor lo que piensan, porque a veces, como tú decías, esas leyendas urbanas, ¿no?, que dicen nuestros hermanos pentecostales, muchas veces dicen: los católicos son idólatras, los católicos adoran a la Virgen María, los católicos adoran las estatuas y los santos. Gracias a Dios, conociéndonos mutuamente, dejándonos hablar, mira, te voy a explicar qué es lo que yo hago con la Virgen María, qué relación tengo yo como católico con la Virgen María, qué relación tengo yo como católico con los santos. Entonces, escuchándonos, te puedo entender: yo creía antes que tú eras un idólatra, que adorabas a la Virgen María, que para ti la Virgen María era mediadora igual que Jesucristo, y ahora me di cuenta de que no, de que yo no te conocía bien. Eso es lo que a mí me llevó ir a esa universidad. Para decir, no voy a creer en leyendas urbanas, quiero escuchar qué es lo que piensan, enseñan, interpretan, predican. Y también al revés, que me escuchen, que me interpreten, que me conozcan. Así es, así es. Eso se hace en el diálogo, y eso yo tuve la oportunidad de hacerlo en esa universidad. Estábamos un día en una clase en la universidad, una clase de Cristología. Y el profesor, un pastor protestante, concretamente él era baptista y obispo también de su denominación, empieza a explicar los concilios, los primeros concilios de la Iglesia, y empieza a explicar de cómo se llega a declarar la divinidad de Jesucristo, y junto a la divinidad a María como Theotokos. Y él, en mitad de clases, éramos grandes amigos ya, me dice: bueno, pero este elemento lo puede explicar mejor Roberto. Entonces me pidió que saliera yo a explicar, qué es lo que pasó en ese concilio, cómo se declaró a María como Madre de Dios, y aproveché yo también, con permiso de él, para explicar qué es lo que cree la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Terminada mi brevísima explicación: muchas gracias, nos has aclarado, porque nosotros habíamos escuchado que ustedes adoraban a María, que ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tipos de diálogos nos ayudan a conocernos mutuamente. El conocimiento lleva después al respeto. El respeto lleva al amor. El amor nos une en Cristo, lleva a la unidad. Si no hay respeto y si no hay conocimiento, no podemos dar pasos hacia la unidad. No vamos a buscar la unidad solamente en el escritorio. A ver, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es mi fe? Negociamos, nos quedamos a mitad de camino, firmamos y ya estamos unidos. No ha habido conocimiento verdadero, no ha habido respeto. Entonces no va a haber ningún tipo de unidad. O va a ser una unidad artificial que no lleva a ninguna parte. Padre, pues se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de hacerle la pregunta. De manera muy, muy concreta, ¿cuáles serían las pautas que usted daría para la labor pastoral, particularmente en las regiones de Latinoamérica, para enfrentar vamos a llamarle, reto? Yo, una primera pauta sería para los pastores católicos, o sea, los sacerdotes.
los obispos. Sería crean en la fuerza de su fe católica, crean en el poder de su fe católica. Después, haga que las gentes se sientan acogidas en la Iglesia Católica. Hagan que las gentes sientan que la Iglesia es el lugar al que les convoca el Señor. Tercero, pero no por decir tercero es lo menos importante, creo que tendría que haber dicho al inicio, prediquen a Jesús. Hablen de Jesús. Hablen muchísimo del poder del Señor, de la gracia, del poder, de la misericordia de Dios nuestro Señor. Hagan que sus personas, que sus fieles, que sus católicos se encuentren con Jesús. No se encuentren solo con la misa, no se encuentren solo con el catecismo, no se encuentren solo con el Padrecito, no se encuentren solo con el rosario, que se encuentren con el Señor, que experimenten a Dios nuestro Señor. Eso para los pastores. Después, para los laicos, para los fieles, la Iglesia es suya, es de ustedes. No es de los pastores, es de ustedes. Y la pastoral tienen que hacerla ustedes, no solo el pastor. Ayuden, colaboren, sean catequistas, acojan, etcétera, etcétera. Tantísimas cosas, ¿no? Y el último elemento que yo aconsejaría, rezar, orar muchísimo. Orar muchísimo, enseñar a orar para que las personas entren en intimidad con Jesucristo y también orar por la unidad de nosotros como católicos. Padre Roberto, pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Jonás. Podríamos seguirnos aquí meses enteros platicando. Que sí. Ojalá que pronto tengamos la oportunidad nuevamente de entablar esta conversación con usted. Excelente, Jonás. Gracias, Padre. Y gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado una vez más en su programa Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la iglesia que sufre o pasa necesidad en distintas partes del mundo, no dejen de contactar la información que aparece al final de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.